Venga, rock and roll. Vamos a arrancar y voy a arrancar. Si alguna vez has estado conmigo en alguna charla, en alguna conferencia, sabes que me gustan mucho las historietas. Y voy a arrancar con una pequeña historia. Os pongo en situación. 22 de junio de 1986, en Ciudad de México, a la 1:10 del mediodía. El tipo de azul es Héctor Adolfo Enrique, más conocido como el Negro Enrique, y acaba de recibir el balón en la banda derecha dentro de su propio campo, a unos 15 metros de la línea divisoria. Con el 12 en la espalda de su elástica, Enrique controla el balón y dribla al inglés Peter Beardsley en un regate hacia atrás, buscando campo abierto. En ese momento, el jugador argentino toma una decisión aparentemente intrascendente, que a la postre pues resultará decisiva para la historia del fútbol mundial. Enrique podría haber intentado avanzar conduciendo el balón, también podría haber probado a descongestionar el juego con un balón largo a la otra banda, o haber buscado el apoyo atrás a uno de sus centrales, a Ruggeri o a Brown. Podría haber intentado un pase largo a Jorge Valdano, concedido la pelota a Burruchaga, pero no. El Negro Enrique busca el pase corto a su compañero Diego Armando Maradona y el resto pues es historia del fútbol mundial. Un gol de fantasía, 60 metros de regates a 5 jugadores ingleses que supondría el 2-1 para Argentina y que inauguraría una nueva categoría futbolera con nombre propio, ¿no? Un gol maradoniano a partir de entonces. Bueno, pues el Negro Enrique se ha pasado los últimos 40 años diciendo que sin su pase el mejor gol de la historia nunca habría existido. Seguramente Héctor Adolfo el Negro Enrique sea pues uno de los primeros teóricos de la atribución último clic o last click, porque él siempre se pregunta si habría sucedido el gol del siglo sin su aporte. Pues nunca lo sabremos. Quiero recordaros que en este mismo partido es donde se produjo el gol de la mano de Dios. O sea que imaginaros un poco la cantidad de eventos históricos, mundiales, absolutamente imprescindibles para la humanidad que se produjeron en esos 90 minutos de partido. Seguro que hay alguna persona un poco confusa ahora mismo de qué vamos a hablar hoy, de fútbol, de marketing, esto de qué va. Bueno, vamos a hablar de qué es la atribución y por qué importa o por qué debería importarte, dónde suele fallar la atribución, cómo diagnosticarla y cómo mejorarla sobre todo, y qué herramientas o técnicas deberíamos usar. Fijaros que esto no viene de ahora. John Wanamaker fue un comerciante estadounidense de Filadelfia, ciudad donde fundó un almacén con su propio nombre, Wanamakers, que le hizo pues, inmensamente rico, ¿no? Es considerado como uno de los primeros impulsores del uso intensivo de la publicidad y por su preocupación sobre el tema también podemos considerarlo como un pionero del problema de la atribución. Han pasado más de 100 años de la muerte de Wanamaker, pero seguimos teniendo el mismo problema, ¿no? Fijaros que él se planteaba que la mitad del dinero que gasto en publicidad se desperdicia. El problema es que no sé qué mitad, ¿vale? Bueno, pues según Orlando Wood, jefe de innovación de System One, que es una consultora especializada en rendimiento publicitario, en 2023 las marcas se gastaron 750.000 millones en publicidad. Y se estima que solo el 6% de esos 750.000 millones fue realmente efectivo. 100 años después de Wanamaker seguimos sin saber qué 6% es el que funciona. Con lo cual es un problema que se mantiene. Vamos a empezar hablando un poco definiendo un poco exactamente qué es la atribución, ¿no? Mi objetivo hoy, o nuestro objetivo, es que vayas a entender por qué tus datos de conversión no cuadran, qué puedes hacer al respecto. Veremos que no es nada fácil, pero, por resumirlo, la atribución clásica simplifica demasiado la experiencia de los clientes y se basa en datos erróneos o como mínimo incompletos. Al final, la atribución es un proceso o es el proceso de asignar valores a los diferentes puntos de contacto que contribuyen a una conversión, ¿no? La conversión puede ser una compra, puede ser un lead, puede ser un registro, pero no se trata solo de quién trajo el usuario, sino de cuánto influyó cada canal o interacción en esa conversión final, ¿no? En un mundo ideal, la atribución nos ayuda a comprender al menos 4 aspectos, ¿no? La eficiencia de los diferentes canales de marketing, qué puntos de contacto en el recorrido del cliente son los más utilizados por los clientes, qué puntos de contacto en el recorrido del cliente tienen el mayor impacto en la conversión y cuál es el rendimiento de campañas de marketing y oportunidades de optimización. Aunque siempre mencionamos que esta información se utiliza para mejorar la asignación de presupuestos publicitarios, también es una buena forma de optimizar la experiencia del cliente, pues, o también para fundamentar las estrategias de marketing de forma mucho más global, ¿no? Porque la atribución cada vez, o la experiencia de los clientes cada vez es más compleja, ¿no? Cada vez es más
iba a decir multicanal, cada vez más omnicanal, ¿no? Hay muchos puntos de contacto entre una marca y un cliente y de qué manera influyen unos y otros en la conversión final, ¿no? ¿En qué magnitud influye, ¿no? Porque puede ser que tengamos un canal que siempre está en el journey del cliente y que, por tanto, es muy relevante, y podemos tener otros que están menos, pero que también sean muy relevantes, incluso aunque aparezcan menos veces, ¿no? Es un tema muy complejo, y si te pones a analizar cuál es el proceso que has tenido en la última adquisición o la última vez que te has registrado en un sitio, probablemente no se trata de una única sesión con un único punto de contacto inicial, sino que si eres un poco crítico y tratas de ser un poco objetivo y vas mirando hacia atrás, verás que tu relación con esa marca ha tenido varios puntos de contacto. ¿Cuál de ellos ha sido más importante o cuál es el porcentaje de importancia que ha tenido cada uno de ellos? Bueno, pues es un poco lo que vamos a tratar de descubrir hoy, ¿no? En el mundo de la atribución es bastante más ingrato que esto que acabo de comentar, que parece algo como muy obvio, ¿no? Seguro que más de una ocasión os habéis encontrado con esta situación típica, ¿no? El equipo de marketing lanza campañas en varios canales, miramos los informes y, hostia, los datos no encajan, no cuadran. O tenemos ahí pues leads duplicados, ventas que no tienen una fuente clara, métricas contradictorias entre plataformas. Y esto la verdad es que tiene pues graves consecuencias en tu estado emocional, ¿no? Primero una frustración grande por no saber dónde invertir mejor, y luego una sensación muy amarga que es que los datos mienten, ¿no? De alguna manera. No te puedes fiar de ellos y te queda una sensación un poco mala, y eso te hace dudar de todo el análisis de datos que haces en tu negocio. ¿Cuáles son mis objetivos hoy, no? Antes ya los adelantaba un poco, pero me he propuesto que exploremos el estado del arte de la atribución en 2025 para comprender por qué la atribución está rota, qué fallos hay en los modelos, qué problemas tenemos detrás de esos fallos, cómo podemos medir mejor. Vengo con buenas, al final el sabor que espero que quede sea bueno, alternativas realistas y útiles, soluciones innovadoras, que eso también está muy bien. Y esto es lo que espero de alguna manera que podamos aportar, ¿no? Una capacidad para identificar errores, ideas para replantear vuestro modelo de medición, inspiración para aplicar las soluciones más avanzadas posibles, y recursos o frameworks racionables. Hay varias tablas que yo creo que vais a capturar y copiar hoy, porque creo que os van a simplificar muchas tomas de decisiones, ¿no? Al menos estos eran los objetivos que tenía cuando diseñé esta diapo. Espero que al final de la sesión lo haya conseguido y me haya acercado un poquito. Si vamos a empezar hablando por algo básico, como os decía, pero no os preocupéis porque enseguida se va a complicar el asunto, va a entrar rock and roll y se va a poner divertido. Pero un modelo de atribución es una regla o un conjunto de reglas que determina cómo se asigna el crédito por una conversión a los diferentes puntos de contacto, touch points, que un usuario tiene con una marca a lo largo del customer journey, ¿no? De la experiencia que tiene marca y cliente. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque puede llevarnos de una planificación publicitaria como la que veis en este gráfico, en la parte azul, fijaros en las barras azules, donde destinamos el mismo presupuesto a todos los canales de adquisición, hacia una nueva distribución más eficiente, donde potenciamos especialmente pues, nuestro programa de afiliados, por ejemplo, mientras relajamos la inversión en email marketing para conseguir un mejor volumen de conversión, ¿no? La parte naranja. Claro, cuando nosotros empezamos lo que hacemos es una distribución más o menos equitativa. Tenemos un presupuesto de marketing determinado y lo vamos repartiendo entre los diferentes canales de adquisición, y luego decimos, bueno, pues ya una vez que veamos cómo funciona cada uno de ellos, vamos redistribuyéndola, ¿no? Pero claro, ¿cuándo llega ese momento? ¿Cuándo es el momento en el que tú ya sabes cuáles son los canales más relevantes, o cómo sabes que invirtiendo un poquito menos en este canal no va a afectar a la conversión? Que esa es otra también, ¿no? Recuerdo una vez tuve un cliente de una empresa muy importante que no estaba muy seguro del dinero que era capaz de generar mediante Google Ads. Es que yo no sé cuánto influye Google Ads en mi facturación. Y entonces hizo una acción, me pareció maravillosa, de marketing, que fue apagar Google Ads. Apagó 2 días Google Ads, vio lo que no había ganado respecto a lo que solía ganar en esos días y dijo, esto es lo que gano con Google Ads. Y esa era una fórmula de atribución estupenda para ver ese diferencial, ¿no? Es verdad que es difícil porque a veces los ventanas de atribución no son solo de 2 días, ¿no? Pero me pareció que era como un pensamiento, en cierto modo, naif, pero muy, muy, muy interesante. Existen 2 paradigmas fundamentales para desarrollar esta tarea de estudiar la atribución. Por una parte, el Marketing Mix Modeling, y normalmente el acrónimo la abreviatura es MMM,
que adopta una visión pues muy holística, muy top-down, ¿no? De arriba hacia abajo, analizando datos agregados a lo largo del tiempo para determinar pues, el impacto de un abanico muy amplio de factores, ¿no? Tanto de marketing como externos, en los resultados de negocio, como pueden ser las ventas. Pensad que también el marketing mix modeling trata de recoger también toda la parte de publicidad offline que hacemos, ¿no? Pues en medios de comunicación, en prensa, en televisión, en radio, en vallas publicitarias. Por otro lado, tenemos la atribución multitouch, ¿no? Que se centra en un análisis que se llama bottom-up, ¿no? De abajo hacia arriba, a nivel de usuario individual, tratando de rastrear cada punto de contacto digital que un cliente tiene antes de realizar una conversión. Este segundo es el enfoque más habitual en los productos digitales, seguramente es el que vosotros usáis, el que conocéis, aunque si no somos muy previsores, puede hacernos perder de vista puntos de contacto tan relevantes como pueden ser, ojo aquí, un spot de televisión que parece algo inalcanzable, pero también una mención en la radio, una valla publicitaria, como os decía antes, un cartel o un póster en la puerta de un bar, una ponencia en la última WordCamp o una pandemia de COVID, que también tiene un impacto muy importante en las ventas, como ya sabéis, ¿no? Es decir, con una atribución multitouch no tenemos en cuenta ni el gasto en canales offline, ni factores externos, porque nada de eso lo podemos analizar a nivel de usuario, ¿vale? He creado esta tabla para que podamos ver las diferencias y características principales. Es muy posible que estés trabajando solo con modelos multitouch, es lo más habitual y le vamos a dedicar, de hecho, la mayor parte del rato en esta sesión, pero hacia final de sesión voy a volver a revisar el Marketing Mix Modeling en una de las soluciones que yo creo que es de las más completas que podemos encontrarnos, ¿no? En la atribución clásica, que está basada en modelos heurísticos, que son aquellos que se fundamentan en reglas principalmente, se desarrollaron primero los modelos single touch, ¿no? Un único punto de contacto. No voy a extenderme mucho en ellos porque están súper obsoletos, tanto casi como el negro Enrique, pero os sonarán porque las plataformas publicitarias suelen usarlos para atribuirse el éxito de todas aquellas conversiones que han contactado en algún momento del journey con el usuario, ¿no? A lo largo de una campaña. Hay una diferencia sutil pero importante entre el last touch y last interaction, último contacto y última interacción, aunque muchas veces se usan como sinónimos de forma incorrecta, ¿no? El last touch, especialmente en contextos de anuncios, requiere un clic y suele ignorar visitas directas si no hay un clic medido. Y last interaction puede considerar visitas directas y cualquier otro tipo de interacción, incluso sin clic, dependiendo de la plataforma. Pero bueno, en un marco de análisis que sigue siendo heurístico, pero que tiene una visión mucho más integradora, tenemos la atribución multitouch, que ya la adelantaba antes, la que tenemos los modelos más habituales, ¿no? La atribución lineal, el modelo de decaimiento reciente, la atribución de primera y última interacción, también se conoce como atribución basada en la posición. La atribución en forma de U, que asigna, esta es un poco más interesante, un poco distinta, porque asigna 40% del crédito al primer punto de contacto y al punto de contacto que generó la conversión, ¿no? Y el resto se distribuye de forma equitativa entre los demás puntos de contacto. Y una muy parecida, que es la atribución en forma de W, ¿no? O de W, ¿no? Que asigna un 30% del crédito a los puntos de contacto inicial, intermedio y final y el resto se distribuye equitativamente. Las comento porque son un poco más desconocidas, ¿no? El resto yo creo que se pueden entender incluso por su propio diseño gráfico, se puede entender bastante bien cómo se distribuye, ¿no? La responsabilidad. Y luego tenemos la atribución algorítmica, ¿no? que engloba distintos modelos que se ajustan mediante fórmulas más complejas que las anteriores, de una manera dinámica normalmente, va variando. Son modelos que no están regidos por una regla definida de antemano, sino que se determinan a partir de los propios datos. ¿Cuál es la proporción que le corresponde a cada canal de las conversiones totales de su periodo? Se mide, como digo, de manera dinámica, ¿no? Su principal problema es que requieren más volumen de conversiones que el resto para empezar a funcionar y que debemos tener una confianza ciega en el modelo normalmente, ¿no? Sobre todo en aquellos casos en que sabemos muy poco sobre cómo funcionan, como es el caso del modelo basado en datos de Google Analytics 4, que hoy trataré de arrojar un poquito de luz sobre él. Al margen de estos modelos, voy a llamarles básicos o clásicos mejor, hay un principio generalmente reconocido que dice que dos canales juntos seguramente lleven a más ventas que cada uno por separado. Me gustaría reflexionar un minuto sobre esto, porque una de las grandes limitaciones de muchos modelos de atribución tradicionales es que analizan los canales de manera aislada, como si compitieran entre sí, ¿no? En lugar de colaborar. Y de hecho, en muchas empresas compiten entre sí. O sea, está el equipo de paid, de adquisición de paid, de pago,
que está compitiendo en presupuesto con el de SEO o está compitiendo en presupuesto con el de Marketing Automation y casi luchan entre ellos, ¿no? Cuando en realidad son equipos que tienen que cooperar, porque cada uno de ellos por separado no es capaz de conseguir el número de eventos que se están atribuyendo normalmente, ¿no? Un ejemplo práctico, un usuario que ve un anuncio en Instagram, canal 1, pero no hace clic. Luego busca la marca en Google y entra por un anuncio de Search, canal 2, y finalmente convierte. Ambos canales han sido clave. Instagram ha generado el awareness, si hablamos un poco del típico modelo AIDA, ¿no? de atracción, y Google Ads ha capturado la intención. Si usamos un modelo de último clic, todo el mérito iría a Google Ads. Instagram parecerá inútil, aunque sin él quizás el usuario nunca habría buscado nada. ¿Cómo funcionaría cada uno de estos canales si no existiera el otro? ¿Y qué implica hacernos esta pregunta? Principalmente que evaluar los canales solo por su conversión directa es un error. Como ya sabemos, muchas acciones de marketing no convierten por sí solas, pero preparan el terreno de alguna manera para que otros canales lo hagan, ¿no? Necesitamos modelos que entiendan las rutas y relaciones entre puntos de contacto, no solo el destino final. Y esto lo vas descubriendo día a día, ¿no? Esta mañana he tenido una reunión con un cliente que tiene unas tiendas de muebles, tiene tiendas físicas y tiene tiendas online, y me decía cómo ellos tenían una trazabilidad bastante precisa y veían cómo había clientes que iban a las tiendas a probar los productos y terminaban comprando online, los terminaban reservando online, muchas veces porque pues, es algo más barato, tiene los plazos de entrega más definidos o lo que sea, ¿no? Pero esos clientes estarían comprando en la tienda si no hubieran visitando, estarían comprando en el e-commerce si no estuvieran visitando antes la tienda online, la tienda física. Pues esto es importante, ¿no? Porque ¿cuántas empresas estamos viendo que están cerrando las tiendas físicas porque están vendiendo todos los productos online? ¿Pero eso tiene un impacto en la conversión? Pues probablemente sí. Si no estás haciendo una medición un poco avanzada de atribución, probablemente sí está teniendo un impacto negativo. Y precisamente en esta línea os invito a estudiar modelos como estos. El modelo de Markov de atribución es un enfoque probabilístico. Aquí es donde empieza un poco el rock and roll que os decía, ¿no? Que modela los caminos de conversión como una cadena de Markov de primer orden. Ahí lo dejo, ¿no? Pum. En pocas palabras, por explicarlo un poco, lo que hace Markov es que evalúa cómo cambia la probabilidad de conversión al eliminar un canal del camino del usuario. Está estudiando probabilidades, ¿no? ¿Qué pasaría si elimináramos este canal? ¿Cuál sería el impacto en el porcentaje de conversión? Y su objetivo es medir la contribución marginal, por decirlo de alguna manera, de cada canal durante todo el proceso de conversión. Hay un modelo similar que también se usa como base para modelos data-driven, que son un poco de los que vamos a hablar luego, que es el de Shapley, ¿no? Que ves aquí, Shapley, basado en la teoría de juegos colaborativos, que esto ya me parece que es como muy guay. No sé si habéis oído hablar de la teoría de juegos, hay mucha literatura alrededor de ello, incluso hay un ejemplo muy interesante que es el de tres chicos que se tienen que ir pues un sábado por la noche después de salir de fiesta, se tienen que ir a su casa y van a compartir un taxi, ¿no? Un taxi que va a recorrer 3 puntos de entrega, las 3 casas de estas personas, por un orden en el que siempre iría en ese orden, ¿no? Cada uno de ellos vive un poquito más lejos. ¿Cómo deberían repartirse el coste del taxi entre los tres, ¿no? Y hay una teoría de juegos que explica cómo deberían repartírselo para que fuera lo más justo posible, ¿no? A partir de ese modelo matemático, el modelo de Shapley, lo que hace precisamente es utilizarlo o aplicarlo a la atribución. Es súper interesante, os recomiendo buscarlo y leer un poco porque os va a encantar la teoría de juegos aplicada y el ejemplo del taxi se entiende muy bien, que son matemáticas un poquito avanzadas, pero se entiende muy bien. En este caso, Shapley ignora la secuencia en la que se producen las iteraciones. Seguramente al negro Enrique le convencería mucho el modelo de Shapley con su teoría de juegos, probablemente, ¿no? Os dejo enlazado en la presentación, por si la comparten luego el equipo, estos dos enlaces, que son 2 artículos en español que escribió en Medium el científico de datos Thomas Reneboldi, que me parecen deliciosos, ¿no? Para comprender de alguna manera la naturaleza de estos dos modelos, sin profundizar mucho en la parte matemática. Luego veremos que es que las herramientas los utilizan de manera automática, no hace falta entender cómo funcionan, pero está bien tener una idea para saber cómo se está aplicando esa atribución. Vamos a entrar, de hecho, un poquito más de detalle en Markov, que me parece personalmente el más interesante, porque tiene en cuenta el orden y creo que eso es, en muchos casos, el orden sí que importa. Para comprender el alcance en la mayoría de los modelos basados en inteligencia artificial, porque casi todos utilizan alguna variación de Markov, ¿no? Las cadenas de Markov, como he dicho antes, asignan crédito a diferentes canales de marketing o puntos de contacto según su influencia, como he dicho, en la conversión, ¿no? Por simplificarlo, imagina el recorrido de un cliente como una serie de pasos que conducen a una compra.
Cada paso es un punto de contacto, una interacción con un canal de marketing, como un anuncio de Google, como una publicación en redes sociales, una campaña de correo electrónico. El modelo de cadena Markov considera este recorrido como una secuencia de transiciones de un estado o punto de contacto a otro. Y el objetivo es determinar la probabilidad de pasar de un estado al siguiente, porque finalmente conduce a una conversión, obviamente, ¿no? Y el análisis se produce en 3 pasos. Primero, una matriz de probabilidad de transición. Con los datos de origen se crea una matriz de probabilidad y que muestra la probabilidad de pasar de un punto a otro, ¿no? Luego tiene el efecto de eliminación. El modelo calcula eliminando temporalmente un punto de contacto y midiendo su impacto en las tasas de conversión. Esto ayuda a comprender un poco la importancia de cada punto, ¿no? Si la eliminación de un punto de contacto reduce significativamente la probabilidad de conversión, pues se considera un punto altamente influyente. Y luego está la parte de atribución, ¿no? Finalmente el modelo asigna una puntuación de atribución a cada punto de contacto según su efecto de eliminación y los puntos de contacto que reducen considerablemente la probabilidad de conversión a eliminarse reciben puntuaciones más altas, lo que indica su mayor importancia en el proceso. Yo sé que esto suena bastante complejo, lo es de hecho, así que vamos a verlo con un ejemplo un poco más sencillo. Aquí si veis un poco esos porcentajes, estos son porcentajes, pues es un 0,19 supone un 19%. Son números aleatorios, no están calculados mediante el modelo de Markov, que era mucho curro para la diapo, pero para que tengáis una idea de cómo queda o cómo se dibujaría un poco el análisis de Markov en este caso. Pero con el ejemplo que os voy a poner creo que lo vamos a entender mucho mejor, que es un ejemplo que yo creo que nos pilla a todos muy a mano, que es el de las citas de Tinder, ¿no? Citas de Tinder que terminan convirtiendo en matrimonio. Este ejemplo, sobre todo la parte visual, se lo agradezco a la gente de wearerust.com, que tiene un artículo muy interesante. Pero imaginamos que tuviéramos todos los datos posibles de una aplicación de citas tipo Tinder y que examináramos las diferentes trayectorias de cada persona, sus hitos en la relación, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y si se casaron, ¿no? Veríamos la probabilidad de que las personas avancen al siguiente paso, por ejemplo, que deslizar el dedo en la aplicación hacia la derecha e ir a una cita para tomar café, 20%, o de una cita a una relación, una probabilidad de paso de un 15%. En la imagen podéis ver de alguna manera un poco el recorrido muy simplificado, ¿no? Simplemente con una bifurcación y tal, pero para que veamos un poco la idea, ¿no? Una vez configuradas todas las posibilidades, podemos calcular la probabilidad de matrimonio considerando cada una de las diferentes rutas. Y la probabilidad de matrimonio resulta ser del 0,027%. ¿Vale? Es decir, hace falta muchas citas para conseguir convertir en matrimonio. Ahora, para medir la importancia de cada hito, utilizamos el efecto de eliminación, que se basa en la premisa de que no te das cuenta de lo importante que es algo hasta que lo pierdes, ¿no? Eliminamos cada hito uno por uno y empezamos por eliminar una cita para tomar un café, ¿no? La que tenemos arriba. Y observamos que algunas de las rutas ya no son posibles, ¿no? Ya sé que esto es muy simplificado, para que lo entendamos bien. Sin una cita para tomar café no hay ruta posible, perdemos algunas de las rutas que terminan en matrimonio, ¿no? Y tenemos que volver a calcular la nueva probabilidad de matrimonio. Y en este caso tenemos un 0,011%. La probabilidad de matrimonio se ha reducido en un 59%. Es decir, en nuestro ejemplo, toda interacción en Tinder hacia la derecha que no avanza hacia tomar un café tiene un 59% menos de probabilidades de terminar en matrimonio. A mí esto me parece la leche. Seguro que ahora aquí hay muchos echando cálculos de a ver cómo pueden calcular el éxito de sus futuras citas. Pues tenemos que repetir este proceso para todos los hitos, ¿no? Incluyendo la cita para cenar, la relación, la convivencia y, por supuesto, la propuesta de matrimonio, que seguramente tendrá una importancia muy grande, ¿no? Pues podéis empezar a imaginar de alguna manera qué pasos tienen más impacto que otros, ¿no? Para ver cómo contribuyen en el matrimonio debemos normalizarlos, ¿no? Para que sumen el 100% de probabilidades. Según los diferentes modelos de atribución, el crédito se distribuye de forma diferente. La atribución de Markov permite que cada hito reciba el reconocimiento que merece desde mi punto de vista, por lo menos. Y este enfoque ofrece pues una visión mucho más matizada del recorrido del cliente en comparación con modelos más tradicionales, ¿no? Imaginaos la atribución de primero, último toque o clic, que da cuenta pues, un poco de la naturaleza mucho más compleja o interconectada de los panoramas de marketing moderno, ¿no? Fijaros cómo en una atribución last click, pues obviamente toda la atribución sería la propuesta de matrimonio, pero estaríamos perdiendo toda la influencia que han tenido todos los pasos anteriores, ¿no? En fin. Y por cierto, dependerá también de quién esté evaluándolo. Para Tinder, el 100% de la atribución es el movimiento que hiciste hacia la derecha en su aplicación, ¿vale? Sin tener en cuenta todo el resto de interacciones que se han producido después, ¿no? Bien,
Pues ya vemos que hay, desde luego, modelos más conocidos, menos conocidos, probablemente como Markov y Shapley, pero llega una pregunta clave, ¿no? ¿Cuáles son las razones que debo tener en cuenta para elegir el modelo de atribución más adecuado para mi negocio, ¿no? ¿Escojo Markov, porque ha dicho Pablo que mola? ¿O Shapley, porque me ha gustado un montón el ejemplo del taxi? Bueno, pues para elegir el modelo de atribución más adecuado, deberías tener en cuenta varios factores que influyen directamente en la precisión y sobre todo en la utilidad del modelo en función pues, de tu contexto, ¿no? Vamos a ver los principales en una tabla de resumen que os he preparado, que tened en cuenta que es solo una referencia, ¿vale? Pensad en ello más como una invitación a hacer una reflexión o un análisis crítico de qué modelo se adapta mejor a vuestra necesidad, porque puede haber casos pues, realmente complejos donde entren en juego combinaciones de muchos canales, donde el orden, la frecuencia, incluso otros parámetros tengan mucha importancia. Pero también puede haber casos donde una atribución más simple sea más accionable, ¿vale? Quiere decir que la complejidad de un modelo no quiere decir que sea más útil para vosotros. Factores que debemos tener en cuenta, perdón, pues obviamente el ciclo de compra del usuario, ¿no? Y voy a poner algunos ejemplos solamente, no quiero comentar la tabla entera porque para eso la he hecho, ¿no? Para no tener que profundizar en ello y que la podáis ver, pero si el ciclo de compra es corto, pues la conversión ocurre en una sola sesión, por ejemplo, como productos de compra impulsiva, pues modelos de tipo last click o first click pues pueden ser suficientes en este caso, ¿no? Sin embargo, si el ciclo es largo, el usuario interactúa con muchos canales antes de convertir, pues, por ejemplo, en el caso de un SaaS o e-commerce que tienen un ticket elevado y la gente se lo piensa, pues es preferible un modelo basado en posición o en atribución algorítmica como data driven, ¿vale? Data driven. Y aquí veis un poco las distribuciones que hago con ciclo de compra, cuando trabajamos con una agrupación de canales determinada, cuando trabajamos con objetivos concretos de análisis, con volúmenes de datos, con modelos de negocio. Fijaros que no todo depende de los canales con los que estemos trabajando, ¿no? ¿Qué es lo que queremos analizar? Queremos analizar o estamos haciendo un estudio sobre cuáles son los mejores canales que abren relaciones con nuevos clientes. Captación inicial sería en este caso, ¿no? Pues fijaros cómo en ese caso un análisis de tipo first click, un análisis de tipo lineal sería suficiente, ¿vale? O queremos saber cuáles son los mejores canales para cerrar ventas. Pues en este caso podremos hacerlo mediante al último clic o decaimiento en el tiempo, ¿no? Vamos atribuyendo mayor responsabilidad a aquellos canales que están en la fase final de nuestro embudo de conversión o de nuestro journey de clientes, ¿no? Por eso digo que depende mucho de qué es lo que queramos conseguir, elegir un modelo u otro, porque hay muchas herramientas que nos van a permitir saltar de diferentes modelos, utilizar diferentes modelos para analizar. Y en función del objetivo de mi análisis tendré que elegir uno u otro. No hay una respuesta global. Depende de qué es lo que quieras analizar y qué es lo que quieras consumir. Normalmente, la utilidad suele ser la de optimización de los canales, ¿no? Y aquí sí que la optimización de la inversión presupuestaria que hacemos en cada uno de los canales. Y de esa manera, pues es interesante, en ese caso sí, normalmente vamos a tener que utilizar modelos un poco más complejos. Pero como os digo, depende mucho del tipo de análisis que queramos hacer. Y seguro que estaréis por aquí dándole vueltas. Digo, bueno, si estoy usando Google Analytics 4, ¿qué pasa, no? Con una atribución, ¿cómo la hace Google Analytics 4? Porque algo he oído al respecto, ¿no? Bueno, pues habréis notado que desde mediados de 2023 os faltan algunos modelos en atribución de Google Analytics 4. Google se ha quedado solo con 2 modelos de todos los que existían, ¿no? Los que os he enseñado antes, prácticamente todos estaban disponibles en Google Analytics. Incluso había la posibilidad de hacer un modelo a medida, ¿no? En el que tú asignabas los porcentajes en cada punto de contacto que se fuera a producir, ¿no? Al final Google se ha quedado solo con 2 modelos, como decía, ¿no? El single touch y un multitouch basado en datos, ¿no? Esto es un poco el roadmap que han seguido en los últimos años. Como podéis ver, la primera generación de una atribución basada en datos se originó en Google Analytics 360 en el año 2013. Ya ha llovido, que parece que es mucho más reciente. Con la implementación de... Esto lo metieron solamente en las cuentas de Google Analytics 360, que son que son de pago, ¿vale? Las más caras. Estamos hablando de inversiones de muchos cientos de miles de euros al año, ¿vale? O decenas de miles, perdón. A finales de 2017, Google lanzó Attribution en versión beta. Yo siempre lo vi en versión beta, no recuerdo una versión que fuera de producción, una versión definitiva. Desde el momento que apareció hasta el momento que desapareció, tenía ahí un paréntesis con la beta.
Y esta ofrecía atribución gratuita basada en datos multicanal a todos sus clientes, ¿no? Esto era con lo que estuvimos trabajando básicamente todos los que trabajamos con Universal Analytics. Y luego, con el lanzamiento oficial de Google Analytics 4 en 2020, ya la atribución basada en datos no solo estaba disponible gratuitamente para todas las propiedades de GA4, sino que se ha establecido a partir de entonces como modelo de atribución predeterminado. Esto significa que por primera vez Google Analytics incluyó atribución basada en datos multicanal y multiplataforma para todos sus usuarios. Ya como decía antes, en 2023 eliminó de su herramienta pues muchos de los modelos multitouch y dejó disponibles solo 3 modelos, que son los que vamos a ver a continuación, ¿no? Estos 3, que es el último clic en canales de pago y orgánicos, el último clic en canales de pago de Google y el modelo basado en datos. Os he puesto ahí un poco de descripción para que tengáis las diferencias, porque es verdad que el último clic en canales de pago y orgánicos y el último clic en canales de pago de Google genera ahí algunas dudas, ¿no? Para mí esta configuración de Google Analytics 4 presenta varias limitaciones. La principal, la poca flexibilidad analítica, ¿no? No se pueden comparar comportamientos con modelos clásicos como First Click con lineal o declive en el tiempo. Y esto impide contrastar hipótesis sobre cómo diferentes canales influyen en distintas fases del funnel. En segundo lugar, tiene una dependencia absoluta de modelo basado en datos para un análisis multitouch. Es el único modelo que considera múltiples puntos de contacto. Pero, ojo aquí, requiere un volumen mínimo de datos, unas 300 conversiones y 3.000 eventos en 28 días. Y si no alcanzas ese umbral, no tiene opciones multitouch reales y solo te aplica el modelo último clic. Es que es el que se aplica por defecto. Es decir, que si no tienes al menos 300 conversiones al mes, no se aplica el modelo basado en datos. ¿Vale? Importante. Aunque tú veas ahí unos resultados, no está aplicando el modelo basado en datos, sino que está aplicando el último clic. Y además, como era de esperar, pues tiene un sesgo nada despreciable hacia Google Ads. El modelo de último clic en canales de pago de Google da prioridad explícita a los clics de Google Ads, lo que puede sobreatribuir conversiones a campañas de Google, complica el análisis pues, más neutral del rendimiento de plataformas pues, como Meta, como Bing o como TikTok, ¿no? Además, hay que tener cuidado con la exclusión de tráfico directo. En los 2 modelos de último clic, el tráfico directo se ignora como canal final si hay otra fuente previa. Y esto puede distorsionar el peso real de la fidelidad o el acceso directo de usuarios recurrentes. Aquí podemos reconocer que detrás de la asignación de tráfico directo tenemos ahí un Belén de los buenos, ¿no? Podemos verlo esto en algún otro webinar en el futuro, pero es verdad que detrás del tráfico directo en Google Analytics 4 se esconde un montón de tráfico con diferentes orígenes, ¿no? Pero es curioso cómo, incluso que lo tengamos muy controlado, pues prácticamente se queda fuera de nuestros modelos de atribución en GA4. Y en quinto y último lugar, es inaplicable para análisis avanzados. No podemos modelar customer journeys complejos, ni podemos hacer análisis de tipo Markov o Shapley sin herramientas externas. No lo tengo 100% confirmado, pero creo recordar que el modelo basado en datos de GA4 está inspirado precisamente en Shapley. Pero es difícil saber qué hace Google con los datos dentro de lo que decía antes, ¿no? En la black box o caja negra, que es un poco su modelo. Para poder usar estos modelos algorítmicos más avanzados, necesitamos exportar los datos en bruto y tratarlos directamente en BigQuery o en otras plataformas de Big Data, ¿no? Es importante aquí que destaquemos que además los valores de atribución calculados por Google solo están disponibles dentro de la interfaz de Google Analytics 4 y no se exportan a BigQuery. Es decir, que si vamos a trabajar con datos en BigQuery, vamos a tener que aplicar allí un modelo de atribución, ¿no? ¿Cómo funciona el modelo basado en datos de GA4? Bueno, pues aquí el valor de cada interacción se calcula a partir de una serie de parámetros. De ellos podemos destacar 2 principalmente, ¿no? El tiempo hasta el evento, que toma en cuenta el tiempo relativo que pasa desde la conversión hasta el punto de contacto. Esto significa que las conversiones que ocurren poco después de un anuncio tienen más probabilidades de ser causadas por este y, por lo tanto, reciben más crédito que las conversiones que ocurren mucho tiempo después. Y luego tenemos la incrementalidad, que utiliza los resultados de los experimentos de retención para calcular, pues con un poquito mayor precisión, el verdadero valor incremental de una interacción, ¿no? En concreto. Además, este modelo basado en datos de GA4 ahora considera las últimas 50 interacciones de una ruta, mientras que el anterior solo consideraba las 4 últimas interacciones para asignar el crédito, ¿no? 50 interacciones es un journey ya bastante complejo. Este modelo actual, además, permite
elegir entre una ventana retrospectiva de varios días, ¿no? Entre 30, 60 y 90 días, que es lo que está configurado por defecto para todos los eventos de conversión, que es un poco la ventana que tenéis que elegir vosotros de, vale, qué tiempo es el que pasa durante la experiencia de un cliente hasta que decide hacer la compra, ¿no? Probablemente según el modelo de negocio, la vertical en la que estéis y todo esto. Aquí la única excepción son los eventos de adquisición de tipo First Open o First Visit, que tienen una ventana retrospectiva de 30 días por defecto y se pueden cambiar manualmente a 7 si lo preferís, ¿no? Que estos están muy relacionados con la primera vez que se abre una aplicación o la primera vez que se visita un sitio, ¿no? Son, digamos, eventos relacionados con nuevos usuarios. Voy a enseñaros un poco el ejemplo para que lo veáis aquí un poco compartido, pero os dejo un poco la idea en los informes de atribución de GA4, que los tenéis en publicidad, en la sección de publicidad, ahora lo vamos a ver. 3 consejos, ¿no? Comprobar que los eventos clave que tenéis seleccionados son los que necesitáis, comparar el rendimiento por cada uno de los modelos y revisar las rutas de atribución. Ahora lo vamos a ver un poco. Vamos a ver, creo que ahí está, vale, aquí lo tenemos. Vale, fijaros, si nos vamos aquí a publicidad, en el menú principal, y nos vamos a atribución, tenemos dentro de atribución dos informes, 2 reportes, que es el de rutas de atribución y modelos de atribución. Bueno, pues importante que aquí arriba seleccionéis siempre los eventos de conversión con los que queréis trabajar. Pensad que los eventos de conversión, bueno, ahora en realidad en Google Analytics 4 se llaman eventos clave, son aquellos eventos que vosotros queréis hacer un seguimiento especial a nivel de calcular tasas dentro de Google Analytics 4. No tiene por qué ser solamente la venta, ¿eh? Puede ser que vosotros estéis en un sitio web donde tenéis suscriptores a los newsletters y además generación de leads o ventas de lo que sea y tal. Y para ti esos son eventos clave todos. Tú puedes marcar todos aquellos que quieras y cuando vas a hacer un estudio de la atribución, escoger solamente aquellos con los que quieres trabajar. Pues en este caso podemos eliminar el Add to Cart y el View Item, es decir, la vista de PDP y el añadir al carrito y trabajar solo con el purchase, con la venta, ¿vale? Y esto obviamente pues modificará los valores que vamos viendo aquí, ¿vale? Esto es por una parte es fundamental. Y esta sección de modelos de atribución nos va a permitir comprobar cómo tenemos, en función del modelo de atribución que tengamos aquí seleccionado, que como os decía, bueno, pues no es precisamente muy amplio, pero son los 3 con los que trabaja Google Analytics, cómo vamos a ir viendo diferentes resultados en cada uno de ellos, ¿vale? Voy a dejar aquí para que tengamos más datos, porque aquí no hay mucho dato, voy a dejar esto simplemente para que tengamos un poco la idea. Y aquí vamos a poder ir viendo cómo va variando la atribución que se hace del número de eventos clave que se atribuyen a cada uno de esos canales, ¿no? Ya veis que puede ser que no haya diferencias muy grandes, ¿eh? Pero pensad que esas diferencias porcentuales en algunos negocios podemos estar hablando de inversiones muy grandes o de rendimientos muy grandes, ¿vale? En todo caso, va a depender mucho de la naturaleza del negocio. Puede ser que, en vuestro caso, en función del primero, el número de conversiones que se estén dando, veis que no hay diferencias, que oye, que no hay diferencias. Probablemente no estáis superando las 300 conversiones cada 28 días, que os comentaba antes, y entonces se aplica el último clic. O puede ser que si las rutas de conversión no son demasiado complejas, pues puede ser que no haya mucha diferencia entre un modelo basado en datos y un modelo de un único punto de contacto, ¿no? Habría que verlo. Vale, más cosas interesantes. En las rutas de atribución, en la sección de rutas de atribución es donde vamos a poder ir comparando de alguna manera el número de puntos de contacto y los días que se producen hasta los eventos clave, ¿vale? Fijaros cómo aquí vamos a ir viendo, en este caso, por atribución del número de eventos, lo vemos ordenado de esta manera, pero si analizamos por puntos de contacto antes del evento clave, vais a encontrar con que vais a tener... vamos a ver, aquí, bueno, estaba poniéndolo, perdón, le da un clic de más. Aquí lo tenemos. Fijaros cómo vamos a tener conversiones de hasta 20 puntos de contacto, ¿vale? Y vamos a poder ir viendo cuáles son esas combinaciones de canales que están trabajando. Esto os va a permitir identificar cuáles son las experiencias de compra que necesitan más puntos de contacto y qué puntos de contacto son los que están atribuyendo. Obviamente, si vosotros os vais a ordenarlo por ingresos derivados de las compras, aquí os vais a encontrar con aquellas combinaciones de canales que mayor volumen de ventas son capaces de provocar, ¿vale? Esto es una fórmula de poder entrar de una forma un poquito más profunda en la atribución, pero en vuestros propios informes de ventas vais a poder ir a una fórmula mucho más básica, que es decir,
¿vale? ¿Cuál es la atribución por canales de cada uno de estos eventos de conversión? Y ahí se va a estar produciendo de manera no transparente, digamos, ese cálculo de la atribución para que podáis verlo. Pero estos informes te permiten entrar un poquito más a fondo, ¿vale? Vamos a volver a la presentación. ¿Cuáles son las limitaciones que tienen estos modelos? Bueno, ya hemos mencionado varias, pero ningún modelo es perfecto. Algunos son útiles, pero ninguno es perfecto. Al final, las limitaciones estas nos empujan un poco pues, a asumir que los valores que va a arrojar cualquier modelo de atribución multitouch no reflejan la complejidad de la realidad, ¿no? Y además lo puedo probar de una forma muy sencilla. Si reduces toda la publicidad digital a cero, el modelo te va a decir que no hay conversiones o que no tiene explicación. Por tanto, el total de conversiones de cada canal siempre se sobreestima, ¿no? Es un poco el ejemplo que os ponía antes del amigo este que había parado toda la publicidad en Google Ads. En todo caso, debemos recordar que lo que más nos interesa de estos modelos es la relación entre los canales y las inversiones que reciben, por lo que nos interesa más la proporción de conversiones de cada canal que el valor absoluto que arroja el modelo, ¿no? Y muy importante pensar que muchos de estos modelos se rompen con el uso de blockers, cambios en privacidad, navegación multicanal. Es difícil, ¿no?, seguir un poco los usuarios cuando hay tantas barreras un poco. Entonces, ¿cómo podemos reducir los riesgos de todo esto? Bueno, pues primero, alinear las ventanas y los modelos de atribución en todas vuestras plataformas, que todas utilicen el mismo modelo de atribución. Verificar que uséis los mismos activadores en todos los píxeles de conversión de todas las plataformas, que esto es algo muy obvio, pero que a veces no se ve. Y tener una estrategia de etiquetado de UTMs lo más consistente posible, que esto es lo más básico que hay. Si no estás teniendo una buena estrategia de etiquetado UTM, ya sabéis, los códigos que ponemos de medio, fuente, campaña, como mínimo, para etiquetar cada interacción que se produce de los usuarios fuera de nuestro sitio, pues poder asumir de dónde proviene el usuario, ¿no? Las herramientas no son lo suficientemente avanzadas para conseguir atribuir todas las fuentes y medios de los que llegan los usuarios. Tenemos que ayudarle con el etiquetado de UTMs para que se ajuste o bien para obtener mayor precisión o bien simplemente para obtener algo de precisión, ¿vale? Pero claro, aquí la pregunta será, vale, quiero soluciones. O sea, hemos visto los problemas, hemos visto una forma muy simple de cómo mejorarlos y yo creo que entendiendo somos capaces de trabajar mejor con lo que tenemos, pero además queremos soluciones, ¿no? Venga, pues aquí van unas cuantas. Vamos a empezar primero con la salvaguarda, que a mí me encanta este concepto, o la monitorización de la integridad de las capacidades de atribución. Y esto, que no es la funcionalidad principal de esta herramienta, me parece muy interesante. Tracking Plan, que además es una startup española, es una herramienta que te ayuda a detectar y a solucionar automáticamente problemas de análisis y datos de marketing y te ayuda mucho también a mantener planes de seguimiento actualizados, a trabajar de forma colaborativa en equipo, ¿no? Al final, como el propio nombre indica, pues es un plan de tracking automatizado que registra toda la actividad de seguimiento que se produce en tu producto, por ejemplo, en tu sitio web, todos los eventos analíticos, píxeles, conexiones, etcétera. Y la herramienta lo que hace es crear una documentación actualizada en tiempo real on the fly, ¿no? Pum, según se va generando. Es decir, tú lo instalas en tu sitio y automáticamente empiezas a recoger todos esos píxeles, todos esos eventos, todas esas conexiones que se producen y las va guardando en un listado. Tú haces ese listado y puedes ir documentándolo y sobre todo te va haciendo una contabilidad y te va diciendo a los días, te dirá, oye, que desde hace 12 horas no estamos recibiendo ningún evento de purchase, cuando durante toda la semana pasada las has estado recibiendo. ¿Qué pasa? ¿No? Y te manda una alerta al mail, ¿no? Y todos los días recibes un informe de cuáles son los eventos que se están produciendo, cuáles se han caído, cuáles no, si hay un nuevo evento que hasta ahora no estaba registrado y se empieza a registrar, si lo quieres documentar. Y todo esto en tiempo real. Súper útil para cualquiera que haya trabajado alguna vez con un plan de tracking, ¿no? Una de las funcionalidades, como decía, que nos ayudan a tener una atribución más precisa es la de alerta de campañas con UTMs inválidos, que sirve para que ninguna campaña se salga de tu control, de alguna forma asegurándote de que los UTMs, y por tanto el cálculo del ROAS, que tanto les gusta a la gente que se dedica a SEM, estén libres de errores, ¿no? Mediante el uso de alertas de convención de nombres para monitorizar el etiquetado de las campañas, ¿no? Si has cometido un error al etiquetar una campaña en cualquier plataforma, lo vas a descubrir en cuanto se empiezan a registrar datos en tiempo real en Tracking Plan. Porque en cuanto llegue un UTM o una sesión, una visita con un UTM que se sale fuera de la convención que tú le has dicho a Tracking Plan que se va a usar, una tabla de convención con de parámetros con comodines, pero la estructura que tú habías predefinido, pues enseguida te va a mandar una alerta. Y podrás corregirlo antes de que sea demasiado tarde y antes de que se registren mogollón de visitas con esos UTMs
digamos, erróneos, ¿no? Me parece que es súper interesante esto, ¿no? Además, también cuenta con una vista, como os decía antes, del estado de activación de los píxeles de todas las plataformas de adquisición que estés usando. Te alerta automáticamente también cuando un píxel ha desaparecido en la página del sitio o cuando está completamente desconectado. Y esto pasa mucho, ¿no? Que hay píxeles de conversión de Meta Ads, por ejemplo, que los tienes en algunas páginas del sitio, pero en otras, por lo que sea, pues no. Yo me encuentro muchas veces con sitios que están en diferentes CMS o en diferentes subdominios, con diferentes estructuras, y tienes un píxel de conversión en un sitio, pero en el otro, pues por lo que sea, no está. Bueno, pues Tracking Plan te ayuda un poco y te avisa de eso, ¿no? De cuando los vas perdiendo, en qué sitios están, dónde no están, cuándo han desaparecido. De esta forma no te pierdes ningún tracking de ninguna conversión, o por lo menos de cuando la última que haya tenido el error, ¿no? Y esto, vuestro equipo de Paid lo va a agradecer mucho por el aspecto de optimización de campañas, de rendimiento, pero también obviamente, desde el punto de vista de la atribución, ¿no? Muy, muy interesante esta funcionalidad de Tracking Plan. También muy interesante la oportunidad que nos da Windsor.ai. Es una plataforma ETL, una plataforma en data, son plataformas que están orientadas a mover y procesar datos desde una o varias fuentes distintas hasta un destino, típicamente un data warehouse, ¿no? Un almacén de datos, que se compone de 3 fases, ¿no? ETL es de extract, transform y load, extracción, transformación y carga, ¿no? Toman datos desde fuentes como bases de datos, como APIs, como hojas de cálculo, como CRMs, como otras herramientas analíticas. Luego los transforman, los limpian, normalizan, los unen, calculan métricas o reestructuran los datos para que tengan pues, más sentido en el análisis. Y luego envían los datos, la parte de carga o de load, envían los datos transformados ya a un destino, normalmente un data warehouse, como os decía antes, como puede ser BigQuery, pero también puede ser Snowflake o Redshift o cualquiera de estos, donde pueden ser explotados por herramientas de BI, ¿no? Por herramientas un poco de análisis de negocio o por herramientas de Machine Learning hoy en día, ¿no? Al final, Windsor.ai lo que hace es funcionar como si fuera una especie de hub de conexión de diferentes fuentes de datos que podemos sincronizarlas y reenviarlas a ese data warehouse que os decía antes, ¿no? O herramientas de tratamiento de datos. Entonces, tú coges todos tus píxeles de conversión de diferentes plataformas y te los llevas a Windsor.ai, ¿no? Lo que aplica de todas las funcionalidades que tiene Windsor, de esa funcionalidad más ETL o más de hub de conexiones, lo que aplica para este caso es que cuenta con una herramienta de atribución interna que, además de los modelos multitouch más conocidos, trabaja con Markov, con el modelo de Markov. Esto lo conecta con su optimizador de budget, de presupuesto, donde puedes comprobar el rendimiento, definir diferentes escenarios y matizar los coeficientes de cada uno de los modelos que puede ir aplicando, ¿no? Me parece que es súper útil. Vais a tener una atribución súper avanzada con esta herramienta, ¿no? Y ir metiéndole simuladores de presupuestos, ¿no? Tú le vas modificando la distribución publicitaria que vas haciendo, la distribución presupuestaria publicitaria que vas haciendo a cada uno de los canales y te va a ir pintando cómo va a afectar eso a tu conversión, a la conversión que estás recibiendo en ese momento, ¿no? Creo que es súper útil como simulador de qué va a pasar si duplico el presupuesto publicitario en Google Ads y reduzco a la mitad el presupuesto publicitario en Meta Ads, ¿no? Y me va a pintar lo que va a pasar en un escenario mediante el modelo de Markov, ¿no? Luego tenemos Wicked Reports, que es esta herramienta posiblemente más conocida que Windsor.ai, un poco más cara también, es una solución muy similar. Es probablemente la más conocida en este sentido, ¿vale? Ellos mismos se presentan como una alternativa más completa a Google Analytics 4, sobre todo porque resuelve el sesgo hacia productos de Google, lógicamente. Y nada, os la dejo aquí para que le echéis un vistazo, que es muy interesante y muy parecida un poco a lo que acabo de contaros de Windsor.ai. Y para mí, una de las dos soluciones más completas es la de Funnel.io, ¿no? El método que propone Funnel.io se denomina medición unificada de marketing, que lo que hace es realizar una especie de triangulación avanzada que combina el Marketing Mix Model, ¿os acordáis que hemos hablado al principio de él, ¿no? Que se utilizaba un poco para tener una visión también de todos los canales offline, lo combina con la atribución multitouch y con las pruebas de incrementalidad, que ahora veremos lo que es, para lograr un enfoque mucho más significativo para la medición de marketing, una información validada de alguna forma de forma cruzada, ¿no? La idea detrás de esta solución, de esta triangulación, es que los modelos de atribución por sí solos muestran solo una parte del panorama, ¿no? Cada uno de los modelos. Y con el declive, sobre todo, de las cookies de terceros, la medición se está volviendo todavía más compleja, ¿no? Para entender realmente qué funciona, necesitamos ver una combinación de enfoques o una triangulación, como os decía, que se basa principalmente en el modelado de marketing mix
complementado con pruebas de incrementalidad, como veis ahí, y los modelos de atribución. Y vamos a conseguir, digamos, combinar la información más macro del Marketing Mix Model con la precisión a nivel micro de la medición multitouch, ¿no? Vamos a conseguir pues, una conversión mucho más clara de las contribuciones a nivel de canal, la resistencia a los cambios en la disponibilidad de los datos, vamos a cumplir mejor las normativas de privacidad, que cada vez son más estrictas, como ya sabéis. Con la incorporación de las pruebas de incrementalidad, además, se puede medir el impacto de las campañas mediante experimentos y grupos de control. Que esto, por decirlo de alguna manera, lo que hacen las pruebas de incrementalidad es medir el valor añadido de una campaña de marketing comparando los resultados con los de los grupos experimentales y de control. No es fácil hacer test A/B con campañas de publicidad, ¿no? Imagina que, yo qué sé, para explicarlo voy a ir un poco a poner un ejemplo de un pastel, ¿no? Imaginaros que estás horneando un pastel, ¿no? Que estás haciendo un pastel en vuestra casa. La atribución multi-touch funcionaría como para determinar la responsabilidad que tiene cada ingrediente, ¿no? El azúcar, la harina, la mantequilla, qué importancia tienen en lo delicioso que está el postre al final, ¿no? Sin embargo, el Marketing Mix Model analiza la relación entre los factores que influyeron en la receta, ¿no? Y el resultado final. Por ejemplo, supongamos que tú estás haciendo tu receta, pero que hay un amigo que te recomendó usar una harina especial y decides mezclar la masa del pastel un poco más de lo habitual, ¿no? Ambos factores influirían en el resultado final por encima de los ingredientes de la receta original, ¿no? Pues las pruebas de incrementalidad medirían el valor añadido de la campaña de marketing comparando diferentes resultados. Imagina que añades a la canela a la receta, ¿no? Y para ver si la gente piensa que sabe mejor que la receta original, ¿no? Entonces, haces un pastel con canela y otro sin canela. Y se lo das a diferentes personas. Y determinas si la canela lo hace más sabroso o no, ¿no? Pues de esta manera podemos medir también la influencia que tiene este nuevo canal, ¿no? Que es la canela, ¿no? Al final, las pruebas de incrementalidad se suelen hacer mucho utilizando escenarios parecidos. Por ejemplo, lanzando una campaña de publicidad en España y en un país que tenga un mercado muy similar al español en características, en dimensiones, en comportamiento. Y entonces lanzamos las mismas campañas en ambos mercados, pero en una estamos aplicando una variación, una hipótesis de mejora, ¿vale? Pues el resultado de estos test de incrementalidad los podemos añadir dentro de nuestro modelado en funnel.io. De esta manera va a medir también cuál es la influencia de estas diferencias, de las hipótesis de mejora que estamos aplicando. Yo creo que hace una combinación muy interesante de diferentes factores para tener, desde mi punto de vista, el modelo de atribución más avanzado que tenemos disponible actualmente. Si no hablamos de modelos hechos a medida, ¿vale? Hay otra solución que es un poco parecida, no utiliza esta triangulación, pero sí que se combina con Marketing Mix Modeling, que es la de Eulerian. Que Eulerian es bastante conocido en el mundo profesional, es una solución de analítica digital, está centrada en el seguimiento del comportamiento de usuario en sitios web y en apps. Y normalmente, o está muy especializada en entornos donde el tracking se complica mucho por todas las limitaciones de cookie, de navegadores, de normativas de la GDPR. Al final cuenta con un sistema de recolección de datos propio, además es de tipo client-side y server-side. Esto es un poco técnico, pero básicamente mide no solamente lo que pasa en los navegadores de los usuarios, sino que reproduce el navegador del usuario en un servidor y recoge los datos. De esta manera mantiene un poco la privacidad. Tiene su propia infraestructura de recopilación de datos, hace una atribución bastante avanzada, tiene modelos de atribución personalizados y luego tiene cosas muy avanzadas que también las tiene Google Analytics 4, pero que no las tiene otras herramientas como las que hemos visto antes, que es la parte un poco de identificación de los usuarios multiplataforma, multidispositivo, multisesión, obviamente. Tiene su propio sistema de gestión del consentimiento integrado y además está muy preparada para la activación de datos, ¿no? Para coger los datos recolectados y que lo podamos exportar a diferentes plataformas. Se usa mucho en grandes anunciantes europeos, sobre todo en sectores como retail, como banca, como las telco, como aseguradoras, que son negocios que al final necesitan soluciones muy, muy GDPR compliant, ¿no? Que cumplan mucho con la legalidad. Y aquí os dejo un poco para que veáis un poco las funciones un poco más avanzadas que tiene. Es una solución cara, pero muy completa para integrar un modelo de atribución con un sistema analítico, ¿vale?
Hay una cosa de la que habréis oído hablar recientemente, que es Meridian, ¿no? Que es el modelo de marketing mix de código abierto creado por Google. Y su objeto precisamente es tratar de complementar la parte un poco de análisis basado en datos de multitouch que hacen ellos en Google Analytics 4, ¿no? Este modelo se basa en un enfoque bayesiano, que es en cuanto digamos, a la forma en la que realiza la estadística, la matemática, un poco la atribución de los datos. Lo que hace es combinar un poco el conocimiento previo que tenemos de los datos con el mundo real, los combina con los datos de rendimiento de vuestros medios en Google y con las consultas en el buscador, ¿no? De nuevo, está un poco demasiado orientado precisamente al ecosistema de Google, ¿no? Además, tiene una curva de adopción bastante jodidilla y es un software que tienes que poner tú en marcha, tus propios servidores, con lo cual es un poquito completo. Tenéis en GitHub, si queréis jugar con ello, tenéis todo el código disponible en GitHub, que es muy interesante. Hay una demo en un Google Colab. Podéis subirle un dataset de prueba para que os cree un informe de medida, con lo cual yo creo que está bastante bien para jugar con ello. Y una vez que le subís vuestro dataset, vuestros datos de conversión, os crea, como os digo, un informe de medida, ¿no? Os permite generar un informe con resultados de los modelos. Esto lo que he hecho es, en el propio Colab os va sacando los datos, lo que he hecho ha sido recortar un poco algunas de esas visualizaciones para que veáis qué tipo de visualizaciones nos enseña, ¿no? Yo creo que son bastante chulas. Fijaros cómo están muy enfocadas precisamente en el retorno que somos capaces de obtener del peso de cada uno de los canales, ¿vale? Los que he puesto las que yo creo que son un poco más reveladoras, un poco de la potencialidad que tiene Meridian, ¿no? Está muy bien, al final está Google detrás, de nuevo está pues eso, muy sesgado hacia sus productos, pero creo que nos permite ir a un modelo mucho más avanzado o más completo que el que nos ofrece solamente Google Analytics 4, especialmente cuando estáis trabajando con datos que no son de los puntos de contacto digitales, ¿vale? Que los podamos añadir aquí también. Aquí tenéis un ejemplo más y al final a partir de los resultados pues podéis generar pues, propuestas de optimización de presupuestos, podéis elegir el escenario que deseáis ejecutar para la asignación del presupuesto, lo que os decía antes, ¿no? Un poco como lo hacíamos con Windsor, ir dándole diferentes modelos de inversión publicitaria y que os vaya calculando un poco en un escenario predeterminado, pues buscar cuál es la asignación óptima entre los diferentes canales para maximizar el retorno de la inversión, ¿no? Al final, con todo esto, tenemos que pensar cuál fue la responsabilidad que tenía Héctor Adolfo Enrique, el negro Enrique, en el gol del siglo, ¿no? ¿Le damos el 100% o deberíamos también preguntarnos la influencia que tuvieron pues, quienes no recibieron el balón, la temperatura que hacía en Ciudad de México aquel día, la presión ambiental, la caraja que tenían que tener los defensores ingleses que no le rompieron una pierna a Diego después, ¿no? Bueno, todo eso influye, no es solamente el last click, ¿no? El último punto de contacto, sino que hay una serie de factores que influyen y en la medida que seamos capaces de capturar todos esos factores, vamos a ser capaces de poder hacer análisis más profundos. Ya tenemos herramientas guiadas con inteligencia artificial para trabajar todo esto, con procesos de machine learning, con interfaces más o menos complicadas, pero que son asequibles para que alguien tan torpe como yo pues haya podido trabajar con ellas. Así que os invito un poco a ver un poquito estos modelos, estos últimos soluciones que os aportaba. En el caso de Windsor, por ejemplo, tenéis una demo muy útil que vais a poder ir viendo un poco, tiene además datos ahí, no sé si son los propios datos de su web o algo así, en la que vais a poder ir viendo haciendo simulaciones, yo creo que está muy interesante, y probarlas. Y luego las tenéis todas disponibles en Google Analytics 4. Si tenéis cualquier sitio en el que tengáis 300 conversiones en los últimos 28 días, podéis empezar a trabajar con ello. Así que espero que os haya resultado de interés y si tenéis alguna pregunta, que sé que por aquí ha habido algunas cuantas, pues a ver si no son muy complicadas y soy capaz de responderlas. Bueno, espectacular, Pablo. Joder. Me alegro. Ahora sí que... Pues ahora ya no sé por cuál decidirme. Pero es cierto que la tabla esa que has compartido queda todo bastante claro. O sea, ya hay una diapositiva tremendamente útil, muchas gracias, Pablo, por la presentación, ha estado espectacular. No esperábamos menos de alguien que nunca defrauda, como don Pablo Bonatinos. Vamos allá con dos preguntas que tenemos.
porque además ya ha pasado 1 hora y 3 minutos y vamos a ir directamente a lo importante. Ana pregunta, Pablo, por lo que nos estás contando, parece que la atribución es más una herramienta de interpretación estratégica que una ciencia objetiva, ¿no? Con tantas variables, hago un poco. ¿Por dónde recomendarías empezar sin abrumarse? Mira, muy fácil y muy rápido. Voy para atrás, estoy buscando una tabla que compartí antes. Esta. Recomiendo empezar por aquí. Recomiendo empezar, Ana, por qué es lo que quieres conseguir utilizando la atribución, ¿no? No es lo mismo querer optimizar tus canales de adquisición que querer estudiar en concreto cuál es el rendimiento de cada uno de esos canales o querer estudiar cómo influye una estrategia de inversión en función de tu modelo de negocio. Yo creo que esto es un poco donde deberíamos empezar. Primero, comprender un poco cuál es el abanico de los principales canales, los principales modelos de atribución que existen. Yo empezaría un poco por los clásicos que os he comentado antes y dejar un poquito el data driven un poquito ahí a la espera. Entender un poco los estáticos, por llamarlo de alguna manera, los heurísticos, los que están basados en normas, en reglas. Y a partir de esta tabla decir, vale, voy a buscar un modelo de atribución que me sirva para conseguir el objetivo que quiero resolver o el problema que quiero resolver con este análisis, ¿no? Y a partir de esto y de la otra tabla que os he puesto antes con la explicación de los diferentes modelos, decidir cuál. Y efectivamente, o sea, lo has dado en el clavo perfecto. Es un tema estratégico. O sea, no hay un modelo de atribución adecuado para un negocio. Hay un modelo de atribución que pueda satisfacernos para determinado objetivo de análisis. Y esto es lo importante. Esto es lo importante que tenemos que entender. No va a ser el mismo modelo de atribución con el que trabajen los del equipo de adquisición que los que trabajen en el equipo de retención, por ejemplo. O los que trabajen en el equipo de SEO. Porque cada uno de ellos necesita atribuir de una manera distinta y sus objetivos muchas veces no son los mismos. El objetivo del equipo de SEO no es conseguir conversiones. ¿Vale? Obviamente, uno de sus objetivos es conseguir atraer al público adecuado para que tengan mayor probabilidad de convertir. Pero muchos de los objetivos con los que ellos están trabajando no tienen por qué ser exclusivamente eso. Pueden ser otros preobjetivos, ¿no? O microobjetivos anteriores a este. Muchas veces, no sé si yo creo que lo hemos compartido en alguna de las sesiones aquí. Nosotros trabajamos mucho en Google Analytics, iba a decir. En Product Hackers trabajamos mucho con el GoiTree, que es una estructura en la que lo que hacemos es, partiendo del objetivo de negocio, la North Star Metric, todo lo que hacemos de ahí es desplegar una serie de objetivos con los que podemos trabajar grandes a nivel de los diferentes departamentos de nuestro negocio y debajo de todo eso tenemos todas las palancas que podemos accionar para mover la aguja en esos objetivos que a su vez mueven la North Star Metric, ¿no? Pues muchas veces estamos trabajando en esas órdenes inferiores. Los modelos de atribución nos pueden ayudar a ver cuál es la influencia que diferentes acciones tienen en esas agujas, ¿no? En esos objetivos más pequeños. No tenemos por qué centrarnos siempre en el de arriba porque a veces es muy difícil. De hecho, una de las características es que la North Star Metric es casi imposible de mover de manera independiente, ¿no? Siempre tenemos que mover otros objetivos inferiores, ¿no? Si no, no hay manera. O no se puede medir de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué modelo de atribución nos sirve para poder trabajar este objetivo? Y nos agarramos a él. Obviamente, lo que os decía, a nivel de optimización de la inversión publicitaria, sí, ahí seguramente habrá un modelo que generalmente va a ser lo que os recomendaba, ¿no? Markov o Shapley como los más avanzados, aunque luego hay cosas mucho más complejas que esto. Pero básicamente esto es un poco el punto de partida. Como os decía, por ejemplo, el de GA4 parece que se basa en Shapley y evoluciona a partir de ahí. El de Windsor o el de Funnel.io trabajan con Markov principalmente, o Lerian, por ejemplo, también trabaja con Markov. Bueno, son evoluciones, pero para nosotros ya eso ya empieza a tener una complejidad ya que, joder, ya yo creo que nos va a estar aportando mucho, ¿no? Si estamos trabajando en inversión de adquisición, yo escogería un modelo de este tipo, un modelo basado en datos y con estos algoritmos un poco más avanzados, pero si no, estamos trabajando en otras cosas, podemos utilizar los modelos clásicos y nos van a ser de mucha utilidad. Madre mía. Oye, respecto a lo que acabas de comentar de GoiTree, me ha dado una idea que a lo mejor incluso podríamos hablar algún día de cómo establecer una North Star para nuestro negocio. Venga, perfecto. Y cómo, es que me acuerdo mucho del curso de Product Hackers y eso me encantó. Me encantó esa forma de ver, de primero aprender a definir una North Star Metric.
Venga, hacemos un día un taller, tío, y lo hacemos aquí con un poco con participación de la gente, y hacemos ejemplos y que la gente nos ponga modelos y lo hacemos si quieres, porque es una forma muy ordenada, tío, de organizar precisamente los objetivos del negocio, y cuando eso lo ves claro, todo lo demás es como muy obvio, tío, pero hay que llegar a ese punto. La verdad es que sí. ¿Por dónde empiezo? Pues empiezo por planificar. Esto me lo anoto porque me encantó esa parte y la verdad es que aclara mucho y te dibuja mentalmente un mapa de todo excelente. Sí. Muchas gracias, Ana, por tu pregunta y vamos con la última pregunta, que es de Santiago. Hola, Mamón, por favor, ¿podrías preguntarle a Pablo qué soluciones conoce para establecer atribuciones con ventanas mayores a 90 días? Para productos de ciclo de compra largo. Sí, yo te iba a hacerte la misma pregunta, pero de 150 a 200 días, es decir, incluso de 180, de ciclos de 6 meses. ¿No? Sí. ¿Cómo lo ves tú, Pablo? Bueno, tenemos que trabajar con modelos, no con los modelos que nos ofrece Google Analytics 4, sino que vamos a trabajar con los últimos que he estado compartiendo, que son los que, digamos, que va a utilizar sus propios almacenes de datos. Aquí el problema está en que Google Analytics, hay una cosa, fíjate, no lo he comentado, las ventanas de atribución, las ventanas no, las horquillas de atribución que utiliza Google Analytics 4 normalmente varían a lo largo de la última semana. Es decir, Google Analytics 4 necesita una especie de tiempo de procesamiento, en una ventana de tiempo en la que va reasignando la atribución. Es decir, si nosotros miramos la atribución de la pasada semana hoy y la miramos mañana, vamos a ver que no coincide. Porque sigue haciendo algunos cálculos. Necesita un poco un periodo, un poco de ajuste. Entonces, yo nunca os recomiendo pintar atribuciones de la última semana. Siempre hacerlo del periodo anterior a la última semana, ¿vale? Para que tenga ese tiempo de reacción. Esto a lo que voy es que este tipo de cálculos requieren un procesamiento matemático súper bestia. ¿Y qué pasa? Que en Google Analytics 4 eso supone dinero. Cuando estamos en una cuenta gratuita, todo eso supone muchísimo dinero a nivel de cálculo, a nivel de maquinaria, ¿no? De mover el hierro. Y por eso no tenemos esas ventanas. Pero este problema, cuando nos vamos a una herramienta externa, no lo tienes, porque tú ya estás pagando tu data warehouse, tu almacenamiento de datos. Claro. Y todas las consultas las estás pagando. Entonces, en ese momento, cuando trabajas con una herramienta externa, te dices, a mí me da igual la ventana de atribución. ¿Cuánto quieres? ¿Quieres de 200 días? Pues de 200 días. Vas a tener que guardar ese dato relacionado con la atribución durante más tiempo y los cálculos van a requerir más ciclos, van a requerir más procesos y vas a pagar más. En BigQuery vas a pagar más porque pagas por consultas. Cuantas más complejas son las consultas, más dinero pagas. Pero vas a tener esas ventanas de atribución que estás buscando, ¿vale? En este caso es una limitación que tenemos en Google Analytics en la versión gratuita por un tema un poco de ahorro de maquinaria. Fantástico. Ya sé yo entonces qué tengo que hacer, que además a nosotros infraestructura no nos falta para si tengo que hacerme un data warehouse de algo, no tendría problema. En WordPress.com si hay algo es hierro a punta pala. Madre mía, hay 35 centros de datos, o sea que no nos falta hierro, que además lo ponemos nosotros. No lo estamos alquilando. Bueno, Pablo, de verdad, a mí me encantaría continuar con esto, pero vamos... Hay una pregunta de Luis, que veo aquí reciente. Espera. Sí. Justo antes de que compartieras tú lo de Windsor, hay una pregunta de Luis. Allá vamos. Sí. Pablo, ¿cómo recomendarías configurar el modelo de atribución para medir correctamente las ventas de un e-commerce que provienen de campañas en Meta? Gracias por la pregunta, Luis, y por la anterior, Santiago. Vale, aquí es importante entender la naturaleza que tienen las campañas. No es lo mismo campañas de apertura, campañas de usuarios que tú les hayas atacado un poco por perfil dentro de Meta, es decir, usuarios que están interesados en decoración del hogar, por ejemplo, ¿no? Que no conocen tu sitio y que van a hacer campañas de apertura. Yo en ese caso estaría trabajando con modelos de first click, modelos de apertura, digamos, pero también puede ser que estéis haciendo campañas en Meta de remarketing, es decir, usuarios que ya han estado en tu sitio y que quieras atacarles, pues por ejemplo, el típico cierre de carritos que han sido abandonados y tal. En ese caso, si estáis trabajando, fíjate, si estáis trabajando con campañas de apertura con nuevos usuarios, yo haría modelos que estén centrados sobre todo en first click. Si estás centrado en cierre de relaciones con usuarios que ya han estado en el sitio, por supuesto, ahí last click. Y si no, podéis utilizar, me estoy hablando de los modelos más básicos, el U-Based, ¿no? En el que estamos premiando el primer y el último. Estamos trabajando con los dos. Para mí ese sería un poco el modelo, la forma más simplificada de trabajar con esto.
Si el ciclo de... Claro, no sabemos muy bien cómo es el ciclo de venta en el e-commerce, pero si es un ciclo largo, si es una venta que requiere varias visitas al sitio, si es una venta que hace que el usuario tenga que madurarlo, el modelo de decaimiento en el tiempo yo creo que es el más interesante en ese caso. No estamos premiando tanto la apertura, pero sí estamos premiando la capacidad que tenemos de ir cerrando, de ir madurando ese lead hasta la conversión. Eso sería un poco la interpretación que haría yo. Pero en modelos que son muy simples a nivel de adquisición vía campaña publicitaria y cierre en el sitio, ahí los modelos de First Click y Last Click funcionan perfectamente. Yo no me volvería mucho más loco. De todas formas, en Google Analytics 4 la ventaja es que tenéis, como os decía, el modelo basado en datos para compararlo, ¿no? Y ver un poco. Tú colocas en lo que estaba compartiendo antes, ¿no? En la primera columna tienes los resultados en el modelo de Last Click y en la siguiente el modelo basado en datos. Ahí comparas y dices, ostras, pues tengo diferencias en el modelo basado en datos. Puede ser, y si tienes la diferencia, es que efectivamente la relación sea un poco más compleja de lo que tú pensabas. Ahí es cuando debemos empezar a explorar. Utilizamos el modelo basado en datos como atribución, como modelo de atribución, en el análisis de las agrupaciones de canales que mayores conversiones generan y vamos a ver si encontramos alguna diferencia, porque igual descubrimos que tenemos un canal que no es meta que está afectando positivamente también. Esa sería un poco la estrategia que haría yo inicialmente para conocer lo que está pasando e ir dando algunos pasos en la búsqueda de insights. Fantástica, gracias por la pregunta, Luis, gracias por la respuesta, Pablo. Es que estaba escuchando esto y se me ha venido a la cabeza una cosita para el canal de YouTube, que yo creo que tenemos que publicar las preguntas y las respuestas de forma separada, casi sin descuido. O sea, que esto es súper interesante, súper interesante. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por la presentación, muchísimas gracias por esta sesión de preguntas y muchísimas gracias a todos y a todas las que habéis estado en la sesión de hoy. Es la última del verano. Terminamos los webinars hasta la primera semana de septiembre, aunque posiblemente haya algo la última semana de agosto. En todo caso, os iremos informando. Ya todos estáis suscritos a nuestra sesión de contenidos, nuestra parte de contenidos, iré recibiendo el boletín de noticias, iré recibiendo las cosas que vamos publicando. En el mes de... Estad atentos porque a finales de este mes y también durante el mes que viene vais a tener 2 nuevas piezas de contenido muy importantes y que os van a dar una nueva visión sobre las cosas que hacemos y sobre todo un gran aprendizaje porque son temas súper interesantes para aprender. Estad atentos y atentas, os estaremos informando desde ya mismo. Bueno, feliz verano a todos, los que tengáis vacaciones y los que no, pues ya las tendréis cuando nosotros no las tengamos, o sea, suele ser así. Que paséis poco calor, que lo paséis bien, que disfrutéis del verano, que seáis felices y muchísimas gracias, Pablo. Nos vemos en el siguiente webinar en septiembre. Muchas gracias. Un abrazo, chao.